Eduardo, bienvenido. ¿Cómo va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Por favor. Bueno, ¿qué está pasando con esta discusión que va, viene? Hubo una serie de escuchas legislativas a distintas voces representativas, pero que finalmente había un proyecto que, esto dicho desde mi propia voz, parecía que ya venía como cocinado y más allá de que escuchamos, dimos lugar a este proyecto. ¿Qué está pasando? Bueno, lo que yo te diría en primer lugar es preguntarnos si es necesaria una reforma previsional. ¿Es necesaria una reforma? Es necesaria una reforma previsional, yo la vengo pidiendo hace años, debe hacer 15, 20 años que no se hace absolutamente nada, que se vienen otorgando beneficios sin saber de dónde se saca, cuál es el recurso, y eso ha ido llevando a un crecimiento enorme en el déficit previsional. En el informe que yo hice para la comisión, yo fui invitado entre los especialistas, digamos, después estaban los gremios, después estaban la población en común, empresarios. Estuvo muy bien manejada la comisión, fue perfecta, y yo creo que todos, con mucho respeto, todos coincidimos prácticamente en lo mismo. Lo que te quiero decir es lo siguiente: en el análisis que se hace, te digo, la población de Santa Fe, de toda la provincia de Santa Fe, 3.500.000 personas aproximadamente. La Caja de Jubilaciones tiene 100.000 jubilados. 100.000 jubilados. El déficit que dice el gobierno con que cierra el 2024 es de 400.000 millones de pesos. En definitiva, lo que estamos viendo que 3.300.000 personas van a estar pagando un déficit de 400.000 millones de pesos que beneficia únicamente a 100.000 personas, que es la gente que está en la caja. Es decir, la gente que está financiando el déficit de la caja no está dentro de la caja, no va a ser beneficiario de la caja en ningún momento. Ese es el argumento que le ha llegado al gobernador. De lo que nosotros dijimos, yo veo que él va tomando frases. Cuando dice que tienen que pagar todos, que no tiene que ser el kiosquero de Rafaela, pone ejemplo, o el agricultor de cualquier pueblo del interior el que tenga que estar pagando ese déficit. Y eso pasa, hoy eso pasa. Eso pasa y es lo correcto, por eso tenemos que decir. Es decir, vos y yo aquí sentados, pagando nuestros impuestos, financiamos ese déficit de 400.000 millones de pesos. Exactamente. Ya porque algunos gremios dicen, no, porque nosotros tenemos el derecho adquirido. No. Hay que atender a toda la población. La otra pregunta que debemos hacernos es, ¿cuál es el límite del déficit? Porque yo venía diciendo, hay movimientos, por ejemplo, cuando estuvo el socialismo en el gobierno, ellos dejaron que el déficit crezca, pero lo que hay que agradecerles, que nunca culparon a los jubilados ni a nadie de decir, son responsables de esto, nunca dijeron con esta plata nosotros hacemos 10 escuelas, 3 sanatorios, como se dice vulgarmente. ¿Hoy eso pasa? ¿Eso se bueno, escucha? Pero ellos se bancaron eso. Pero yo venía advirtiendo, quizás por tener una visión más grande, yo tengo casi más de 50 años dedicado a esto, y decía, pero ojo que en cualquier momento puede venir un cambio de color político, tanto para la provincia como para la nación. Y va a venir alguien que va a decir, no, muchachos, llegamos hasta acá y esto hay que resolverlo. Yo no lo banco más. Es decir, el régimen de reparto sería que se recauda y se reparte. Se reparte lo que hay y lo que hay a veces no alcanza y no se paga. Entonces tiene que intervenir forzosamente el Estado por vía de impuestos, ¿no es cierto?, a cubrir ese déficit. ¿Cuál es el límite de ese déficit? No está escrito. Y es la tolerancia que tenga el poder político en ese momento para pagarlo. Insisto, el socialismo no puso ningún límite de tolerancia y esto seguía para arriba. Ahora, el gobernador dijo, muchachos, llegamos hasta acá. Este es el límite, de acá no se pasa, porque esto ya se nos escapa absolutamente de las manos. Entonces se formó esa comisión, escuché a los economistas que vinieron, escuché a Osvaldo Giordano, que es economista y además fue ministro en Córdoba, el que hizo algunas modificaciones de la Caja de Córdoba. Bueno, hablamos, la gente de la Seguridad Social, y los gremios hicieron su informe por escrito, que nosotros no tuvimos acceso a eso,
Y bueno, en definitiva salió la ley que salió. Yo creo, como decís vos, y coincido, que más o menos la idea ya estaba formada de cómo debía ser la ley, porque yo no vi en ese ámbito que se hablara de otra cosa. No se discutió, de alguna forma se escuchó. Claro, se escuchó, porque había la posibilidad de que nos hicieran preguntas y que expresaran, lógicamente, cada uno. Yo hablé delante de los docentes y diciendo que el régimen especial docente debía eliminarse, porque si nosotros hablamos, yo aclaré desde el primer momento, estoy hablando desde la seguridad social. Que se elimine para vos el régimen especial docente significa que... El tema de la edad. Exacto, que se aumente... que vaya al régimen general, que vaya al régimen general. ¿Por qué? Les aclaré que yo hablo desde la seguridad social, como ellos hablan desde los gremios y sus conquistas sociales, que también respeto muchísimo. Pero la seguridad social cubre contingencias, acaeceres, cosas que a las personas nos pasan en la vida. Y son 3 las mínimas, que son vejez, invalidez y muerte. Entonces la vejez la tenemos que definir. ¿Cuál es la vejez? ¿Cuál es la vejez en este momento? En 1904, cuando se creó la Caja del Estado, la primera caja, la ley de jubilaciones decía que la edad jubilatoria era de 55 años. La expectativa de vida... General, la edad jubilatoria en general. Sí, en general, porque las mujeres ya no entraban en el mercado de trabajo tampoco. En general, para los trabajadores del Estado era de 55 años. La expectativa de vida era de 40 años en 1904. Claro. Entonces, la gente moría sin jubilarse y si alguno llegaba a pasar los 55 años se jubilaba, pero vivía muy poco. Hoy, 120 años después, nosotros tenemos la edad jubilatoria en 60 y 65 años y la expectativa de vida está en 80 años. Entonces, lógicamente que se tiene que producir un tipo de cambio, un tipo de movimiento. Es decir, hay personas que llevan aproximadamente 25 30 años de jubilados. Exactamente, y con las pensionadas pasa más todavía. Con las pensionadas puede llegar a pasar más. Entonces, ya que tocas este tema, no es que esté en contra de que se paguen 25 años jubilaciones, como decía Alberto Fernández, la gente vive mucho, entonces no le podemos pagar. No, es una barbaridad. Debemos agradecer a Dios y a la ciencia que se puede vivir más, y que se puede vivir que sea mayor. Pero lo que tenemos que ver, como se dice en todo lugar sensato, con qué fondos, con qué recursos pago esa expectativa de vida. Ahora, se me ocurren un montón de cosas que supongo que la habrán tratado en esta comisión, o por lo menos lateralmente. En algún momento la proporción era 2 trabajadores con aportes, 2 personas que trabajan con aportes, para sostener, si no me equivoco, un determinado número de jubilaciones. Era una proporción. Hoy esa proporción está rota por diversos factores. Y no existe tampoco como propuesta. Es decir, la gente que viene tomando algunos datos de antes, dice antes eran 5 activos por cada pasivo. Por cada jubilado. Hoy la evolución de la tecnología lleva a que el mercado laboral se vaya achicando cada vez más. Es decir, ya una oficina no necesita 30 personas trabajando, sino 5 que tengan informática suficiente para manejarse. Es decir, si quisiéramos tener ese concepto antiguo de 5-1, tendríamos que tener un Estado más grande, inmenso. Incluso el mismo presidente de la Nación, que lo que quiere es achicar el Estado, eliminarlo. Entonces, a mí me tocó estar en una discusión en un centro de formación de la OIT en Turín, donde estaban la gente, los empresarios de los autos, la Fiat principalmente, y lógicamente el planteo que se le hacía a la Fiat, que con la robótica, que iban a prescindir prácticamente de los empleados, tenían que financiar la seguridad social. Porque indudablemente un robot te hace un auto entero, te lo arma entero, sin la participación de los operarios. Tiene un técnico que va manejando la computadora. Entonces, eso ya no se habla más. Todos coincidimos que se debe hacer, la OIT mismo considera que se debe hacer ese aporte por vía de los impuestos. No hay ningún tipo de problema en eso. Ahora, lógicamente, ¿cuál es el límite de tolerancia? Y ahí está la cuestión que te decía del gobernador. ¿Por qué el kiosquero tiene que pagar? Y bueno, exactamente eso. El límite de tolerancia ya lo fijó y sacaron una ley que digo, y coincidiendo con lo que decías vos, que para mí estaba consensuada por un lado,
Porque si vos lees, por ejemplo, el proyecto, lees el mensaje, está disociado con la parte resolutiva. Por ejemplo, en el mensaje habla que la crisis de la seguridad social se da justamente por la supervivencia, por la expectativa de vida que cada vez es mayor y que se debe adecuar la norma a un crecimiento de el tiempo de la edad jubilatoria. Eso lo dice el mensaje y sin embargo en la parte resolutiva no toca lo que nosotros habíamos pedido, la igualdad de edad en el hombre y en la mujer, dado todas las consideraciones de género muy interesantes que hay en este momento. La mujer está capacitada para trabajar a la misma edad del hombre y eso le significaba como recurso a la Caja de la Provincia evitar jubilar mujeres 5 años antes que los hombres. Eso fue, pienso que fue algo que dijeron, no vamos a entrar en conflicto ahora con los gremios, pienso que fue el socialismo el que opinó porque es la idea de ellos, no vamos a entrar en esto, pero a la vez dejaron abierta una puerta, dentro de lo más grave que después te voy a explicar que es la emergencia, dejaron abierta una puerta para que si la nación, la ANSES, cambia la edad jubilatoria, hay una especie de enganche inmediato y automático. Inmediato, sin intervención de la legislatura. Entonces, si dejamos... Eso es como ceder ciertas facultades que son soberanas, digamos, del poder legislativo. Aparte de ceder las facultades, que es cierto, yo digo, en la conversación chica de ellos habrá sido, no nos metamos en problema ahora en equiparar las edades y dejémoslo, la nación lo va a hacer el año que viene, va a venir solo. Y nos sacamos este problema hoy de encima. Entonces ya nos damos cuenta que hay cosas en las que empezaron a aflojar. Amén de renunciar también a ciertas deudas, o a la posibilidad de cobrar ciertas deudas en ese sentido. Porque digo también, como vos lo decís, cualquier deuda que se pueda llegar a tener hacia atrás, en el retroactivo, sí hay facultad de cobrarlo, pero digamos, a partir de esta figura que vos mencionás, de cualquier emergencia. Exactamente, claro, bueno, no hay posibilidad de reclamarlas. Entre las cosas malas, apenas recibí la semana pasada, creo que fue el jueves, por allí que recibí la ley, lo primero que me asombró fue la emergencia, declaración de emergencia, artículo 1. Porque eso no estaba hablado, eso no estaba ni siquiera en voz baja, se va a poner una emergencia, nadie habló absolutamente nada de eso. Y a mí me preocupa, por el conocimiento, por los años, por la experiencia de la seguridad social, que se utilice el término de la emergencia porque es un término grave, que excede al contenido de la norma que se está reformando. Y habla de una situación terminal, una emergencia. Exactamente, vos lo dijiste. Y aparte pide, cada vez que un Estado pide declarar una emergencia es como suéltenme las manos para poder accionar libremente. Exactamente. Y ahí es donde ocurre, que es lo que yo veo, que le van a dar facultades. Yo publiqué un artículo de razonable proporcionalidad o bill de indemnidad. Es darle un bill de indemnidad a la Caja de la Provincia para que ahora interprete lo que quiere interpretar en normas que no están claras y que todo lo justifican la emergencia. Te doy ejemplos. Quiero pagar un retroactivo, le deben al jubilado que después que litigó 5, 6, 7, 10 años, le deben una forma razón, claro. Y te dice lo vamos a pagar en cuotas, en 5, en 10, en 15 cuotas. El afiliado salta, lo están haciendo ahora, ¿no? El afiliado salta, no, yo quiero... Por ahí el jubilado dice, bueno, que venga, qué sé yo. Pero por ahí reclama, hasta puede ser un reclamo judicial, y le van a decir, no, señor, acá hay una norma de emergencia... Que me permite hacer esto. Que me permite hacer esto. Porque lo están haciendo, de hecho, con el tema de la razonable proporcionalidad. Te doy otro ejemplo. Un jubilado que tiene el 82%, a lo mejor no controla cómo va su 82% y al término de 5, 10 años jubilado, mira el sueldo del que está en actividad y mira el de él y dice, este no es el 82%. Se da cuenta de que le estaban liquidando mal su liquidación. Se le van liquidando mal su jubilación. Entonces hace el reclamo ante la Caja y la Caja dice que fundado en razones de interés general, que no están escritas en ningún lado, y es muy no está en la ley, razones de interés general en un fallo de 30 o 40 años atrás, la Caja puede bajar 15 puntos en el haber del jubilado y se respeta la razonable proporcionalidad. Es decir, al jubilado le dicen, ahora usted se jubila, ahora usted cobra con el 67% y vuélvase contento a su casa.
De eso hemos hecho planteo. Ahí el artículo que yo publiqué, se consiguieron fallos favorables, después se interpretó de alguna otra manera, pero hoy con una ley de emergencia... Hoy eso se hace como vos decís, pero de aprobarse, claro, de aprobarse esta situación tendría un marco jurídico eso que vos decís. Y lo tiene para... Y sería para todos quienes cobran algún beneficio de la caja. Para los que ya vienen tramitando ese reclamo de 5 o 6 años, le da pie indudablemente a los que están en juicio en la Cámara Contenciosa, de que la Cámara le diga, mire, usted tenía derecho, pero hoy la emergencia no significa esto y el juicio usted lo perdió y paga en horarios. Es una barbaridad. El Estado no se termina por este déficit, que además también estuvo en la comisión y es miembro de la comisión redactora, Walter Agosto, que es economista, sí, que fue ministro de Economía, claro, y que tiene conocimiento, 2 veces. Y que tiene conocimiento de los números. Y él dice el déficit del 2023 fue 117.000 millones de pesos. Y entonces nos preguntamos todos, ¿y por qué ahora va a ser 400.000 millones de pesos con este gobierno? ¿Dio alguna explicación el gobierno de qué pasó para pasar de 163.000 millones de pesos que cerró el 2023 a la posibilidad de 400.000 millones de pesos? Y además él casi dice... 3 veces más. Además él dice, el de 163.000 millones de pesos es el déficit más chico en 5 años. Está informado por él, el más chico en 5 años. Y entonces, ¿cuál es la razón de la emergencia? ¿La emergencia para qué? ¿Para poner un aporte solidario de los activos? ¿Para poner un aporte solidario de los jubilados? ¿Para eso es la emergencia? Pero la emergencia se va a ocupar para mucho más. Ahora, Eduardo, volviendo a tu pregunta inicial, ¿hace falta una...? Hace falta, pero no de este modo. No con la emergencia. No con la emergencia. Ahora vayamos a lo que hace falta y a lo que es injusto. Lo que hace falta está correcto, lo han hecho otras provincias, decir, bueno, se está aportando un 14,5%, vamos a aumentar un poquito más el aporte. Al nivel 1 le aumentan un punto, aportan el 15,5% y van aumentando en forma progresiva a los que ganan más. Ahí viene la frase del gobernador. El que gana más, paga más. Hasta allí estaríamos en lo correcto y no habría ningún tipo de inconveniente. Esa cuestión equitativa está salvada, claro, estaría salvada por lo menos salvada. Esa cuestión. Decirle a los funcionarios que asumieron el 10 de diciembre, ustedes por 36 meses van a tener un aporte solidario, también perfecto, son funcionarios de alto nivel y además para jueces, para camaristas, para diputados, para senadores, es un grupo de élite, digamos, que tiene que aportar más para mantener el sistema, eso estaríamos en lo correcto. Decirle a un jubilado que va a aportar porque gana más de 2 mínimas, eso ya me parece que es una injusticia, porque estaríamos hablando un jubilado de 700.000 pesos cuando la canasta familiar está arriba de 800.000 pesos. Entonces, me parece que es medio exagerado decirle tenés que aportar porque ganás esa suma. Pero ahí estaríamos prácticamente dentro de lo que estaría bien. Decirle a los docentes, en general, ustedes se van a jubilar con 60 años, ya le están sacando 5 de todas maneras, y no van a cobrar directamente el 82% como lo cobraban, sino que van a cobrar un 76%. También, más o menos como que tocaron algo allí, sin entrar de lleno al problema. Pero tenemos 2 cuestiones que entiendo, porque los gremios no se habían expresado mucho, me refiero a UPCN y ATE, pero ahora sí, tienen de decir, el jubilado se retiraba con él 72% del haber jubilatorio, del porcentaje de los últimos 10 años. Ahora se lo bajaron 2 puntos. Ahora se retira con el 70%. En este momento, el 72% era posible. Si vos estabas en condiciones de jubilarte con los 30 años de servicio, que trabajaras 5 años más, es decir, que hiciera un doble sacrificio, dejar de cobrar tu jubilación 5 años y trabajar y aportar 5 años más para llegar recién al 82%. Hoy, al bajar al 70% la determinación del haber jubilatorio, van a tener que trabajar no 5 años, sino 6 años más. ¿Entendés? Y eso a mí me parece que no se tendría que
no se tendría que haber tocado. Se tendría que haber dejado todo porque a la gente se le está haciendo un relato que han tomado todos los gobiernos y que incluso lo toman los gremios. La Caja paga el 82%. La Caja no paga el 82%. La Caja paga el 72%. Una persona que se jubila por invalidez, que no tiene los 30 años, cobra el 72%. No cobra el 82%. Y al 82% se llega, como te digo, trabajando 5 años adicionales. Ahora, Eduardo, ¿qué pasa en el resto de las cajas de jubilaciones? Empecemos de atrás para adelante, del mundo. ¿Cómo solucionan los estados del mundo? Hablando de Latinoamérica, hablando de Europa, hablando de algunos otros lugares. ¿Qué pasa con los estados que jubilan a sus trabajadores? Bueno, en el mundo es otra cuestión porque hay un desarrollo económico totalmente distinto. Yo lo que veo que en Europa un trabajador no llega a la vejez sin propiedad, por ejemplo, sin su casa. Llegan con un determinado confort y que ya quizás no es tanto la discusión por el monto. Pero cuando se cumplieron los 100 años de la Seguridad Social, vino un directivo de una caja de España y decía, el problema, no dejen que les mientan, el problema de Europa no es el sostenimiento de la Seguridad Social. El problema de Europa es la soledad de la vejez. ¿Cómo cubren la soledad del hombre que se jubiló, de la mujer que se jubiló y vive solo en su casa? ¿Cómo lo protegen? La acción mutual que tiene que tener, una pulserita que le indique a un sensor si ese hombre está descompuesto. Es un problema absolutamente diferente al que podemos llegar a tener. Totalmente diferente. En Europa se desarrolla en función del crecimiento del Producto Bruto. Por eso tienen la capacidad de decir, señores, hacemos planes a 20 o 30 años. Dentro de 10 años el aumento de ustedes va a estar dado en estas condiciones. No como lo hacemos hoy, de hoy para mañana. Ahora mandaron la ley, va a tener la vigencia y se están metiendo pedidos de jubilación para que no le cambie el régimen. Es decir, claro, no le dimos ni siquiera de qué fin de año. En este tiempo, a mansalva se empezaron a gestionar jubilaciones. Lo cual va a aumentar mucho más ese déficit. El déficit, ¿no es cierto? Por eso Europa es una cuestión diferente. Acá en Argentina también se dan las provincias distintas. Osvaldo Giordano decía, y lo tiene escrito porque tiene un libro sobre seguridad social, una vacuna contra la decadencia se llama el libro. Y él tiene escrito que las normas de seguridad social tienen que ser claras, clarísimas. Porque yo proponía una reforma de 4 o 5 artículos nada más. Y es lo que dice él, tienen que ser claras. Y cuando contó cómo hizo la reforma en Córdoba, creo que la hizo en 3 o 4 años diferentes. Entonces él decía, por ejemplo, si aumento un punto más el aporte, me va a significar en números, a la población decía, me va a significar en números tanta cantidad de dinero, con lo cual bajo el déficit en esa suma. Entonces todos daban el acuerdo, se hacía la modificación y todos eran felices. A nosotros ahora no nos dijeron en cuánto va a disminuir el déficit con todas estas correcciones que se están haciendo. Que es algo que quisiéramos saber. Y otra de las cosas injustas que toman los gremios ahora es que se vuelve atrás en una conquista que era muy grande. Cuando en la paritaria el trabajador obtiene un porcentaje de aumento, 17% de aumento, se aplicaba en forma inmediata y en un monto equivalente, en esa reforma intervinimos nosotros, en un monto, en la época de Wiener fue, un monto equivalente el haber jubilatorio. Claro, no era el 100% de ese aumento salarial obtenido en paritaria, sino que era proporcional a la jubilación. No, era el 100% el porcentaje. Al activo le daban el 17%, la jubilación aumentaba el 17%. Ahí va. Ahora volvieron a esa confusión que ellos han creado y que motivó juicios, volvieron a los coeficientes sectoriales, hablan de un coeficiente moderado. ¿Cómo discutimos qué es un coeficiente moderado? Porque si le dieron a distinta dependencia, si a educación le dieron un porcentaje y a vialidad le dieron otro, a cada uno le van a tener que aplicar lo que le corresponde y darle al jubilado lo que le corresponde, ¿no es cierto? Entonces sacaron eso y aparte, dicen no se va a pagar en el mismo momento que a los activos, sino que se va a pagar 60 días después. Es decir, que el jubilado ve que
obtuvieron un Anualmente aumento está obteniendo mucho menos. Claro. El jubilado ve que el activo cobró el 17% y él se queda mirando cómo ese 17% se le va depreciando durante los 6 meses con el pretexto que con eso ingresan los aportes de los activos. ¿Cómo vamos a estar esperando que ingresen el aporte de los activos si es el mismo Estado el que le paga a los activos y a los jubilados? Y claro. Es la misma caja. Distinto me dijera si fuera una caja privada que tiene un empresario, tiene que hacer el aporte. Eduardo, ¿coincidís con aquel concepto que está dando vueltas en distintos pasillos legislativos, en algunos medios de comunicación, que esto puede ser una antesala para proponer justamente una privatización del ámbito de las jubilaciones? No, yo no creo. Creo en la honestidad del gobernador de decir que justamente había dicho, si esto no se arregle así. ¿Vos pensás que esto es para atacar el déficit? Para atacar el déficit, porque acá hay algo que yo lo vengo diciendo y lo vengo diciendo en soledad, porque parece que los dirigentes no quisieran escucharlos. Nosotros tenemos un gobierno nacional que apuesta a las AFJP, a la privatización del régimen jubilatorio, eso está clarito. Hablando del gobierno nacional. El gobierno nacional, incluso Giordano, que estuvo en la ANSES y que lo sacaron tan rápido, también era el proyecto. Para la ANSES se viene un proyecto de privatización a FJP. Sí. Y entonces esa oleada, puede ser el año que viene, va a venir para Santa Fe. Y acá cuando se habla de la deuda que tiene la nación con las cajas no transferidas, van a venir a hacer las auditorías que no se están haciendo del 2019, de ver si estamos en consonancia o en armonización los dos sistemas. ¿Qué te parece que puede ocurrir cuando venga un armonizador de Milei y vea que el máximo del haber jubilatorio está en 12 millones de pesos o en 7.700.000 si se aprueba la ley, y el máximo del ANSES está en 1,5 millones? Claro. ¿Qué te va a decir? ¿Yo te voy a reconocer la deuda? ¿Yo te voy a armonizar? No. De ninguna manera. Por supuesto. O te pones igual, armonizar significa estar en la misma sintonía. ¿Entendés? Por eso yo creo que está bien que se haga en este momento y que cuando vengan le digamos, nosotros hicimos este ajuste, nosotros estamos así. Y está la decisión de no transferir la caja. Pero todo cambia con los gobiernos. Eduardo, muchas gracias por tu tiempo, como siempre. Un gusto charlar estos temas con vos. Eduardo Cóceres, con nosotros, ex presidente de la Caja de Jubilaciones, abogado, especialista obviamente en previsión y seguridad social, dando su visión. También fue partícipe de esta comisión que, previamente a discutir el proyecto que está impulsando el gobierno de la provincia para la reforma previsional, fue una de las voces que justamente dijo, bueno, esta es mi postura, estos son mis proyectos. Fue partícipe de esa comisión y hoy, obviamente, también es un activo profesional, vamos a llamarlo y vamos a enmarcarlo de esa forma, que opina sobre este texto que se está discutiendo en la legislatura santafesina.